Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, voy a contarles una historia. Quiero advertir que algunos conocen esta historia. Si tú la conoces, te voy a pedir el favor que te abstengas de hacer tu comentario, porque quiero que aquellos que no la conozcan puedan también aprender con nosotros y puedan también encontrar la necesidad de la familia. Como hoy es día de familia, voy a hablar de algo que es pertinente para la familia y aún para la familia de la fe, la iglesia. La historia que les voy a contar es la historia de Juan y María. ¿Cómo se llamaban? Juan y María vivían en esta casa. Aquí ustedes pueden ver un río, los que alcanzan a ver y los que por fe ven en medio de mis garabatos. Como notan, no me fue muy bien en dibujo en el colegio, pero ahí vamos. Esto es un río, aquí viven Juan y María. Aquí hay un puente, aquí viven Juan y María, y del puente para allá, pilla los caleños ya. Los caleños se salieron ahí con su Juanchito. Del puente para allá hay un bar y hay otra casa. Todos los días Juan salía a cierta hora, se iba, cruzaba el puente y llegaba al bar. Cuando su esposa sabía que su esposo se había ido para el bar, ella salía al rato, cruzaba el puente y se iba para esta casa donde Jairo. Ella atendía a Jairo, estaba con Jairo, pero ella más o menos sabía cuándo su esposo iba a volver a la casa. Entonces ella salía, cruzaba su puente y llegaba a la casa. Cuando Juan salía del bar, ya la encontraba en la casa. Un día ella pasó lo mismo, él se fue para el bar y ella para donde Jairo. Cuando ella se fue a devolver, en el puente se encontró con un hombre demente que tenía un cuchillo. Ella se empezó a desesperar porque su esposo iba a salir del bar y no le iba a encontrar, y trató de cruzar por el río pero no pudo. Finalmente cruzó el puente y el hombre demente la apuñaló. Cuando Juan llega a su casa, encuentra a María muerta porque la puñalada la llevó a desangrarse. Es una historia difícil, triste, y yo quiero que ustedes me ayuden en este día de familia a discernir qué pudo haber pasado, por qué terminó esta historia así trágica, o qué encuentran ustedes en esta historia. Ayúdenme, por favor. Se abren las convocatorias para hablar. ¿Qué creen que pasó ahí? Estaba cometiendo adulterio, gracias. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Quién más me puede ayudar? No había compromiso. ¿Falta de qué? Falta de temor a Dios. ¿Qué más? Estaba aprovechando la confianza de su esposo. ¿Quién más me puede ayudar? El esposo tampoco estaba pendiente de su esposa. Muy bien. Me han ayudado, me han hablado de adulterio, el esposo no estaba pendiente, exceso de confianza. Voy a terminar la historia. Juan era aseador y trabajaba barriendo el bar. Y Jairo era el hermano de María, que era parapléjico y necesitaba ayuda de su hermana. Qué chismosos. Ya. Juan, esposo de María, trabajaba en el bar barriéndolo. Y Jairo era hermano de María, parapléjico, donde María iba a ayudarle. Y María era tan buena esposa que sabía que su esposo a cierta hora salía a trabajar y ella quería llegar para, cierto, recibirle con una comida caliente y un buen pico. Ahora, yo sé que ustedes me están diciendo, pastor, no nos contó toda la historia. Nadie me preguntó. Nadie me preguntó. Interesante, ¿cierto? Lo que hemos acabado de hacer se llama un prejuicio. Yo quiero hablarles de un tema que la Biblia describe y le he puesto el título La crítica destructiva, que afecta familias, que afecta empresas, que afecta la iglesia y afecta naciones. ¿Cómo es el título? La crítica destructiva. Para los que cayeron en la trampa de no pedir más información, si les da paz, el día que me contaron la historia hace 20 años, yo contesté lo mismo. Adúlteros, eso les pasa por no estar pendiente el uno del otro, entonces tengan paz. ¿Listo? La tendencia del humano es a sacar conclusiones con poca información.
Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Abran sus Biblias. Algunos quedaron tranquilos. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Vamos a mirarlo primero en la Reina Valera. Y dice así, Mateo del 1 al 5. Saltaste del 1 al 5, qué agilidad. Primero versículo. Eso, muy bien. Vamos, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y aquí la viga de tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Amén. Voy a leerla en esta versión, si me permite. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se juzgarán a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la paja o la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astillita de tu ojo, cuando tú puedes ver más allá, no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo o hermano. Amén. Dentro del Sermón del Monte está metida este principio. Si tú miras el Sermón del Monte desde el capítulo 5 de Mateo, vas a encontrar las características de un ciudadano del reino de los cielos. Cómo el Señor empieza a hablarles diciendo bienaventurados, y habla de las bienaventuranzas. Dentro de ese sermón habla de ser sal y luz al mundo. El Señor llama a su iglesia a ser sal y luz, y dice por allá en el versículo 16, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Continúa hablando otra serie de principios y llega al capítulo 6 hablando del afán y la ansiedad. Pero después de eso llega el capítulo 7 y ya el Señor ve la necesidad de enseñarle a sus discípulos a cómo relacionarse unos con otros. Y es cuando Él les da la enseñanza de no juzgar a los demás. Vuelvo y les digo, en Día de Familia, ¿por qué hablo? Porque una de las cosas que afecta muy fuerte a la familia es la crítica destructiva. La crítica es un tema complejo y la familia de la fe también se ve afectada con la crítica. Ahora, ¿qué es la crítica? La crítica es el conjunto de opiniones o juicios que se hacen sobre cualquier asunto. ¿Conjunto de qué? Opiniones o juicios, como los que sacamos ahorita de la historia. La crítica destructiva es aquella que es emitida por una persona que, siendo consciente que tiene grandes problemas espirituales sin resolver, se enfoca en las diminutas faltas que según él o ella ha visto en otros. Se lo repito, la crítica destructiva, es aquella que es emitida por una persona que, siendo consciente que tiene grandes problemas espirituales sin resolver, se enfoca en las diminutas faltas que según él o ella ha visto en otros. Esta característica Dios quiere que sea quitada del viejo hombre, por eso Jesús la enseña en el Sermón del Monte. Ahora, ¿qué encontramos en ese texto para que podamos aprender hoy? Para construir un hogar con un mejor ambiente, y una iglesia con un mejor ambiente, y una ciudad con un mejor ambiente, o sea, con actitudes de hijos del reino de los cielos. Lo primero que veo en el texto, para no caer en ella, es en el versículo 1 dice, no juzguéis a los demás. Lo que encuentro como primer punto es que el no juzgar es un mandamiento del Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Jesús o los discípulos? Jesús.
Repitan conmigo, no juzgar es un mandamiento. Él prohíbe, dice, hay un mandamiento que Él prohíbe, dice, no juzguéis. Ahora, entiendan muy bien. Pastor, entonces, ¿cómo hago para reprender a mi hijo o llamarle la atención con respeto y amor a mi esposa o mi esposa a mí o en la iglesia? Ojo, voy a demostrarle qué es realmente lo que el Señor no quiere decir con esto, sino lo que sí quiere decir. El sentido no es dejar de edificar o construir con la corrección. No es dejar de separar o discernir, ¿cierto? Porque el Señor no le está diciendo que dejen de discernir. Porque noten el versículo 6, que es el contexto, dice algo fuerte. Dice, no desperdiciéis lo que es santo con gente que no es santa. O dice, más bien, pónmelo el versículo 6 en la Reina Valera. Y dice, no arrojes tus perlas a los cerdos o a los perros, porque ellos pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Mire cómo dice esta versión, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen con sus pies y vuelvan y os despedacen. O sea, el Señor ahí sí les está dando la capacidad de discernir quiénes se comportan como perros y como cerdos. Aunque es una palabra muy fuerte hoy en día para nosotros, en aquella época los perros representaban a aquellos que estaban en contra, gentiles realmente, en contra del mismo inclusive judaísmo, o vivían a su manera, a sus anchas y a su manera de pensar. Aquellos que no aceptaban el mensaje se le llamaban en aquella época los perros y los cerdos. Por eso usted va a ver por allá en Proverbios capítulo 26, 11, cada vez que cite algo me ayudas por favor allá, hija. Proverbios 26, 11, vas a descubrir de dónde viene este tema de los perros y los cerdos. ¿Por qué? Proverbios 26, 11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Y por allá en Pedro toma este texto, eso está en 2 de Pedro 2:22. Dice, como el perro que vuelve al vómito y como la puerca lavada que vuelve al barrialero, así es el pecador. Vuelvo al punto, ahí dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Está hablando del necio que vuelve a su pecado. Pero vuelvo a lo que Jesús estaba diciendo. El juzgar no tiene que, Él está separando del discernir o el juicio que Él quiere que nosotros tengamos, y les voy a decir cómo es el juicio bíblico. Aquí Él está en contra del juicio que no está en sus parámetros. Continuemos. En el verso 15 también advierte de los falsos maestros. Dice versículo 15. Den cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Para esto se requiere también un juicio. Nos advierte de esta gente. Romanos 13 habla de las autoridades que deben juzgar. Hablan de llevar a las personas a los tribunales para ser juzgadas. Inclusive 1 Corintios 5 del 2 al 3 habla también. Esos textos, si lo quieren copiar, no lo vamos a leer. Y 1 Corintios 2:15, mire lo que dice, ese sí quiero que lo pongas. 1 Corintios 2:15. Solo estoy poniendo lo que no es lo que no quería realmente Jesús decir. 1 Corintios 2:15. Dice: empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Ya empezamos a ver que el Señor sí llama a juzgar. ¿Cómo? Ya lo vamos a encontrar en la Biblia. Juan 7:24. Esa es la doctrina de la cual nosotros, ¿cómo debemos nosotros juzgar las cosas? Juan 7:24. Voy a leértelo. Bueno, aquí dice: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Lo que el Señor está diciendo es: no juzguen por el parecer, no juzguen, ¿cierto? Aquí dice, esto no aclara el mandamiento, tiene que ver con el juzgar las apariencias, la superficie, sin justo juicio. Él está diciendo, aquellos que juzgan sin justo juicio se están metiendo en problemas.
¿Cuál es el justo juicio? A través de la Biblia. Yo debo juzgar las cosas a través de la Biblia. Y cuando las juzgo a través de la Biblia, las juzgo con la perspectiva correcta, porque yo mismo encuentro que también soy falto. Y lo voy a hacer con misericordia y con amor. A veces juzgamos a nuestra pareja porque hizo o no hizo, pero a veces no nos damos cuenta de lo que en Putumayo tuvimos, allá en Mocoa tuvimos una experiencia, una parejita se nos acercó a hablar con mi esposa y conmigo. Entonces dice, ¿podemos hablar? Claro, que cuéntenme. Solo son 5 minutos, esos 5 minutos de pareja se fueron como 40 minutos y estábamos allá afuera o media hora. Y él empezó, no, pastor, es que nosotros estamos casados hace 4 años, pero lo que pasa es que ella está en este momento muy molesta porque yo le he pedido que me dé tiempo con el tema de los abrazos y los besos, porque es que yo no lo siento a veces, yo la amo pero no lo siento. Y ella empieza, sí, pero es que él también a veces dice que se va a divorciar porque es que yo soy muy intensa y a mí me parece que yo no soy intensa, que él debe cambiar y debe ser más cariñoso. Sí, pero yo creo que ella debe ser también más respetuosa por el momento donde yo me siento estresada, pero yo creo que, y yo estaba ahí con ella, los mirábamos peleando y ella era, sí, sí, sí. Él se quejaba de ella intensa, sí, sí. Y yo la miraba a ella, intensa. Y él indiferente mirándola. Y ella se quejaba de él, de indiferente. Pero noten que cada uno se está juzgando, tiene una crítica destructiva el uno del otro. Y Nidia, en ese momento a mí me llamaron, Nidia les dio un consejo bíblico. Mira, la Biblia enseña esto. Ellos se quedaron mirándola, la escucharon. Se les aguaron los ojos. Mi esposa terminó, yo llegué en el momento, se voltea allá, mira, le dice a su esposo, es que yo no entiendo por qué tú. Volvieron a la crítica destructiva. ¿Qué quiere decir entonces Jesús con este mandamiento? Lo que Jesús quiere decir, el de no juzgar, es prohibirnos juzgar con severidad e injusticia a los hermanos y a nuestra familia. Porque si lo hacemos, nos convertimos en jueces condenadores. Condenamos sin derecho a defenderse. Y esto es triste. Por lo menos los tribunales humanos, aunque tienen corrupción, proveen de abogado para aquel que es acusado. Pero a veces dentro de la familia y dentro de la iglesia no tenemos derecho de explicar las cosas que pasaron, sino simplemente sacamos el juicio. Ahora, lo más tremendo del tema del juzgar es que nosotros queremos ser bien juzgados, pero nuestra perspectiva de juicio, de crítica destructiva, sí está prendida en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Queremos que a nosotros nos hagan crítica constructiva y nos ayuden, pero nosotros no lo hacemos. Martin Lloyd Jones, pastor y médico de Inglaterra, dijo, el verdadero espíritu de crítica o discernimiento es algo excelente, inclusive la crítica es muy buena y aporta en la literatura, en el arte, en el teatro, porque es uno de los ejercicios de la mente humana. La crítica verdadera construye, una crítica que yo puedo decirte, mira, a la luz de la palabra esto es incorrecto, pero te voy a ayudar a hacerlo porque lo estoy haciendo con el amor y con justicia, porque el Señor dijo que juzguemos con justo juicio. Entonces lo primero que el texto está enseñando Jesús es que no debemos juzgar de manera incorrecta, sin la información, sin el Espíritu Santo, sin la palabra en nuestro corazón y sobre todo sin mirarnos a nosotros. Lo segundo que él está diciendo es que, volviendo al capítulo 7, versículo 2 de Mateo, es que es un mandato, pero lo segundo es que debemos temer. ¿Por qué? Para no ser juzgados. Lo primero es un mandato no juzgar y lo segundo, ¿para qué? Para no ser juzgados. El problema es que creemos que si yo no voy a juzgar a mis hermanos para que no me juzgue, pero en el fondo tengo crítica. Quiero que entiendas que él está diciendo,
no juzgue a su hermano para no ser juzgado no por su hermano, sino por Dios. Porque Él es el juez justo. Yo les quiero poner un ejemplo. Números capítulo 12 habla de Aarón y María, los hermanos de Moisés. Ellos juzgaron a Moisés porque Moisés se casó con una mujer cusita. Yo me los imagino allá juzgando, y no, mire, y él miró a esa extranjera que es de Cus, y la miró y dijo, ay, cusita linda mamá, mírela, y bueno, se enamoró de la cusita. Lo juzgaron. Ahora, ¿quiénes juzgaron a Moisés? Aarón y María. ¿Y quién juzgó a María y Aarón? Por ellos juzgar. Dios. Dios llega, los escucha y les dice a los tres, lo pueden leer en Números capítulo 12. Salgan a la puerta Moisés, Aarón y María. Ellos salieron a la puerta, imagínense. Ok, ahora Aarón y María hacia adelante. ¿Por qué ustedes han cometido algo tan terrible que es juzgar a Moisés? ¿Qué si yo hablo con él cara a cara? Y ahora por causa de eso, María, te brotará lepra en tu frente. Y María es juzgada por Dios y es castigada. Y ella termina separada del campamento con lepra en su frente. Aunque el mismo juzgado intercedió por ella porque Moisés pidió misericordia al Señor. Entonces entiende que cuando juzgamos seremos juzgados. Quizás por los demás, porque es lo que sembramos vamos a recoger. Pero el juicio que debemos temer es el juicio de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a tu esposa? Enséñala, porque tú también tienes debilidades. ¿Quién eres tú para juzgar a tus hijos? El juicio, la crítica destructiva entre los hogares es una cosa terrible. Eso no lo detiene sino un corazón arrepentido. Obviamente Dios, pero la persona, ya Dios dispuso todo para que nos arrepintamos y miremos a nuestra pareja y a nuestra familia y no les critiquemos ni les dañemos. Eso sí que trae desamor, eso sí que cubre esa ternura con que se comenzó y aún esa pasión de amor, un matrimonio y una familia. Repítame entonces, lo primero que es, no debemos juzgar porque es ¿qué? Un mandamiento de Dios. Y lo segundo, no debemos juzgar porque seremos ¿qué? ¿Por quién? ¿Seremos juzgados por quién? Por Dios. Aunque no lo podemos evitar, ser juzgados. En la época que yo bajé de peso, no faltó el que se acercó y me dijo, uy, ya está muy flaco. Ya ahorita me están diciendo que estoy muy gordo. Y ahora se subió el pastor. Siempre va a haber una crítica, siempre la vamos a tener. El tema es qué actitud tomamos frente a eso. Que nosotros no seamos iguales a aquellos que están criticando y no construyen. Venimos de una idiosincrasia bien criticona. Nuestros países latinoamericanos tienen ese flagelo y es criticar todo. Si tú compras una moto, les he puesto ese ejemplo, y va y da muestra a algunos hermanos, no falta el que sale, mira la moto y le dice, y las llantas están lisas, ¿no? O tú compras un carro y van y le miran y dice, los retrovisores son pequeños, o tiene un rayón. Encuentra que criticar. En familia, pues, siempre el hombre que es criticón, la esposa le hace su buen almuerzo, pero el jugo quedó sin azúcar y se tiró el almuerzo. Qué pereza ese jugo amargo. O la esposa criticona con su esposo que puede hacer todo, trabajar, llegar sudando, aquí está, le va a decir gracias por traer lo del mercado, lo del colegio, todo, pero faltó para esto. Inmediatamente lo critica. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Usted no sirve de nada. Usted como que, y en lo espiritual ni se diga. Usted ni ora, yo no le voy a buscar a usted de Dios, me gustaría verlo a usted buscando de Dios, pero ¿qué va a hacer de esta familia? Y está apañando y dañando a su pareja. Siempre seremos criticados, pero tengamos cuidado, hay que seguir luchando. Jesús aquí no nos dice que dejemos de ser humanos para perder el poder de ser críticos, ¿cierto? Cosa que nos distingue de los animales.
Aquí Jesús está diciendo es que renunciemos a la ambición presuntuosa de creernos ser Dios y colocarnos tan alto al punto de jueces. ¿Qué pasa si nos constituimos en jueces sin misericordia? Mira lo que dice Santiago 2:13. Santiago 2:13 nos va a decir, dice, juicio sin misericordia se hará con el que no haga misericordia. Santiago 2:13. 13. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloriará contra el juicio. Si disfrutamos, queridos hermanos, el trono de juez, si disfrutamos el estrado del juez, algún día tendremos que disfrutar la silla del acusado. Porque solo hay uno que es juez justo, y es Dios. Y para que tú juzgues con justicia, para criticar en edificación, requieres a Dios y su palabra. Porque siempre te mantendrá en la perspectiva correcta de quién eres como hijo, tan necesitado como tu esposa, tus hijos y tus hermanos. Y entonces aflorará la misericordia, porque la palabra de Dios está en tu corazón, y mirarás las perspectivas diferentes, para simplemente ir con amor a restaurar, a levantar, o por lo menos no a criticar con destrucción. Romanos 2:1 dice lo que bíblicamente es el fundamento para la silla del acusado. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo hace tú que juzgas. Ponlo en la otra versión, por favor. Quiero ponerla en la otra versión, no la versión internacional. ¿Sabes cómo? Ok. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues el juzgar a otros te condena a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Por eso ahí va la tercera parte. Lo primero, que no juzgar es un mandamiento. Lo segundo, que el juzgar nos va a llevar a ser juzgados directamente por Dios. Y lo tercero es esto, que debemos hacer, lo que él enseña ahí, un examen de conciencia en nuestro corazón. Versículo 3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla de tu ojo? Del ojo de tu amigo, perdón, cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Lo tercero, Jesús está llamando ¿a qué? A examinar nuestros corazones, un autoexamen de cómo estamos nosotros. Mi esposa me dice, cuando me ve que estoy como criticando, me dice, estás en la carne. Te falta ayuno, te falta oración, te falta sentarte con la palabra del Señor, porque esa es la condición humana. Nosotros como humanos empezamos a apartarnos del Señor y de la palabra, creyendo que esa es la actitud del religioso, y con eso voy a concluir. Pero eso sí le ve los errores a todo el mundo, comenzando por su propia casa. Entonces lo tercero es hacernos un autoexamen. Jesús nos llama primero en este texto a una autocrítica. Noten lo que él dice. ¿Por qué usted mira la paja, la pajilla en el ojo cuando no ha visto su troncote? Ojo, voy a poner un ejemplo. El esposo llega a la casa, coge el jugo de naranja y ve una hormiguita. Un esposo con la perspectiva del reino de Dios hace esto y se toma el jugo. ¡Una hormiga! ¿Qué hace una hormiga en mi vaso? Ese horror para él, que es una paquita, va y se lo cuenta a su mamá.
es que mi esposa me da jugo con hormigas. Ya van hormigas. Comenzó uno, pero ya son hormigas. La mamá furiosa puede llamar a su nuera y le dice: usted tenga bien a mi hijo, porque en la casa lo único que tiene es un hormiguero. Ya van a hormiguero. Se va aumentando el tema, ¿no? Y todo era una pajita. Y después ella llama a la mamá, y la mamá, la chica ofendida por la crítica destructiva, le dice: mamá, mi suegra me llamó, la esposa de mi marido, y me dijo que yo vivía en la jungla. Ya, el tema está peor. Si una hormiga es una pajita, chao, se solucionó el problema. Mucho para entrar más claro, la paja es una partícula que tan solo irrita y puede ser removida con un soplito. El tronco o la viga, imaginen un tronco en un ojo, ¿cómo será? Aquí vemos lo ridículo que es la crítica destructiva y estar juzgando cuando una pajita que vemos en otros puede ser quitada. Y el ojo hace alusión a lo que hay en mi mente y en mi corazón. Debemos hacer un autoexamen entonces de nuestras vidas. Cuando vemos a nuestro hermano pecar, ¿tengo la información correcta? ¿Tengo la información correcta de mi esposa cuando ella cometió un error? ¿O cuál es el pasado de ella y qué necesita de mí para que yo edifique en ella? Si ella tiene malos pensamientos o yo, eso es lo lindo, no la voy a juzgar por eso, sino ella por ejemplo a veces ha tenido malos pensamientos, me ha dicho: mi amor, quiero invitar a mi mamá un mes a la casa. Yo: no, mi amor, esos pensamientos hay que orar por eso. Pero si yo veo un detalle en mi pareja o en mi familia, ¿por qué yo no lo digo con la gracia y la misericordia que el Señor lo puede hacer? Tenemos que hacer un autoexamen primero, analizando la situación. Nadie me preguntó quién es Juan, quién es María, Jairo quién es, a qué va Juan al bar. Los que callaron pues ya conocían la historia. Y uno que me la estaba petaqueando, pero después hablaba. No, un buen pensamiento, que estaba en un grupo discipulado. Es un buen pensamiento. Ella se iba para un grupo discipulado. Pero lo segundo para un autoexamen es cuando cometemos un error, al prestar el oído para escuchar a otros. Eso también es destructivo, porque estamos tomando la información posiblemente incorrecta que aquel o aquella tiene y me la está transmitiendo a mí, y yo presto mi oído. Por eso yo he dicho que es terrible que hoy en día no escuchamos que ustedes han escuchado que ya en la iglesia ya no hay chismes, sino ahora son peticiones para orar. Cuénteme para estar orando. ¿Qué sacas tú con eso? Hay una regla que tiene mi esposa, y yo admiro mucho a Nidia por muchas cosas, entre esas por casarse conmigo. Pero no, mentira, no molesta. Pero una de las cosas que yo admiro a Nidia, mi esposa, es porque ella tiene la capacidad de pararse frente con respeto y decirme: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y yo hacer, casi darme vuelta la cabeza, bueno, tampoco, enojarme, pero tiene razón. Porque vamos a prestar nuestro oído para empezar a hacer críticas destructivas, que no aportan al hogar, que no aportan a la iglesia, que no aportan a la ciudad, que no aportan al mundo entero. Dese cuenta la situación que está viviendo el mundo, dese cuenta lo que está viviendo Venezuela. Una crítica donde se levanten unos y otros, eso se convierte en un problema más grave en ese país hermano, por el cual tú y yo tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Qué pasó estábamos hablando con alguien esta semana, qué ha pasado con lo que está pasando en Europa, con el tema de la gente que se inmola? Sí. Mientras que los cristianos están criticando unos a otros, el mundo está en crisis. Y filosofías e ideologías
que están llevando a asesinar están cogiendo fuerza. Y no cogen fuerza por el método de evangelización, sino muchas de esas personas que tienen ideas terroristas están levantando a sus propios hijos para que crezcan en esos países y se conviertan en terroristas. Y la iglesia está criticando en vez de estar levantando a sus hijos y levantando congregaciones con mentes y bocas puras para el Señor de acuerdo a la palabra. Para que no veamos un día a nuestros hijos diciendo yo no quiero nada con la iglesia por todo lo que escuché, las críticas de mi papá, de mi mamá en la mesa, todo lo que les hicieron esos pastores, lo que les hicieron esos hermanos. Los jóvenes están creciendo diciendo yo no quiero el Dios de mi papá y mi mamá. Porque nos han escuchado quizás, o los han escuchado quizás en la mesa, sentarse a hablar y a criticar. Querida familia, esta es una exhortación que el Señor me hacía. Porque estamos terminando un año y quizás muchos están terminando un año cansados, mucho trabajo, muchas cosas, aún ministerialmente todos agotados estamos. Y parece que hay algo sobrenatural al uno tocar el 1 de enero y como nuevas fuerzas, vamos para adelante, otra vez dieta, otra vez aprender a tocar el piano, ahí estoy en esa, otra vez a servir en la iglesia, ahora sí me meto en el IMES, ahora sí hago una cosa y la otra. Pero en este tiempo que es como tan difícil y tan comercial, que no dejemos que la crítica destructiva embargue nuestros corazones. Es un tiempo de glorificar a Dios. Es un tiempo de vivir al Señor. El Señor dijo, no juzguéis para no ser juzgado. ¿Y qué estás haciendo? Mirando, tratando de sacar la paja del ojo de tu hermano cuando no has sacado la viga del tuyo. Eso era lo que quería enseñar Jesús, Señor. La conclusión, déjenmela hacer con otro texto. Qué pena tener tantos textos hoy, pero no lo voy a poner a buscar. La conclusión que yo puedo tomar de esto es la actitud que tuvo Jesús mismo en Juan capítulo 8. Si me puedes ayudar, por favor. En Juan capítulo 8, a Jesús le traen una mujer adúltera. Querían ridiculizar a Jesús a ver qué hacían con una mujer que habían encontrado en el acto mismo. Y le trajeron la mujer. Los religiosos legalistas contra el amoroso misericordioso. Y la mujer llega llorando a los pies de Jesús. Y ellos le dicen, Señor, encontramos a esta mujer en el mismo acto. La están criticando y juzgando. Y la crítica destructiva genera eso, piedra, inmolar y dañar y matar. ¿Qué hacemos? Y dice la Biblia que Jesús, escribiendo en el piso, hizo esta pregunta: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y los acusadores pasaron de acusadores a acusados por su propia conciencia, porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto. Esta mujer tuvo que enfrentarse contra el legalismo religioso, pero fue absuelta por la gracia y el amor y la misericordia, porque la conciencia le dio a ellos testimonio. La religión condena, apedrea y critica. El amor restaura, enseña y confronta, y requerimos eso. Ahora, ¿tú quieres esa gracia de Dios? ¿Tú quieres tener ese corazón de amor? Porque lo estás exigiendo en otros. Pero debemos comenzar por nosotros mismos, aún directamente con nuestra propia familia. Que la gracia de Dios y su amor inunde nuestros hogares. En un país, en un conflicto tan duro como nuestro país. Me dolió estar en el Putumayo. Es un departamento rico. Petróleo, vegetación. En su hidrografía, ¿está bien dicho? ¿Cuántos ríos tiene? 7 ríos, unos ríos hermosísimos. De hecho, tú pasas por Pitalito, Huila, y ya te empiezas a introducir hacia Mocoa y te empieza como a abrazar la selva, ya ves mucho más vegetación. Y como el agua pura va cayendo a la carretera.
Es hermoso ese departamento, pero qué doloroso ver que la única calle prácticamente pavimentada es la central, la capital de un departamento. Todo por el corazón del hombre. Me decía el pastor de allá de jóvenes, me dijo: pastor, en este terreno iban a hacer un éxito y eso iba a traer, cierto, un poco más de, quizás algo más bonito para la ciudad, y de pronto un centro comercial, y no los dejaron entrar, los amenazaron. En medio de tanta tristeza, desafíos, corrupción en nuestro país, que es un país hermoso, se necesita levantar una iglesia que critique con justicia, con el amor y con la misericordia, más bien, o más que critique, que juzgue, porque hay la crítica constructiva que yo puedo hacer y no quiero ofenderte, quizás si haces esto va a ser mejor, y lo digo con amor, y bueno, yo lo considero si lo cambio o no lo cambio, pero lo escuché con amor y misericordia. Jesús le dijo a esa mujer: ¿dónde están los que te condenan? Señor, se han ido, ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo el Señor. Eso mismo dijo un gringo predicando acá en el monte. Lo picó una hormiga y él la miró y dijo: ni yo te condeno, vete y no piques más, y dejó irla. El tema está en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Crezcamos en el fundamento de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Y cuando me juzgan, pastor, mira, en la Biblia muestran cómo Jesús fue juzgado, ¿cierto? De una manera, y él en la cruz pudo haber dicho: Señor, envía una legión de ángeles y acaba con esta cantidad de juzguetas. Pero la actitud de Jesús frente al juicio y la crítica destructiva fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cierra tus párpados ahí, preciosa iglesia, y toma tu familia. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. 3 cosas que encontramos en medio del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7. Que no juzgar es un mandamiento, que el juzgar como segundo nos va a llevar a ser juzgados directamente por ti. Y lo tercero, que nos has llamado a examinarnos primero nosotros, sacar la viga de nuestro corazón, de nuestro ojo, para después así poder edificar a otros o juzgarles. Perdónanos, Señor, porque muchos aquí hemos sido duros, aún con nuestra propia familia. Hemos juzgado nuestra pareja, nuestros hijos. Eso nos ha llevado a juzgar a nuestros padres, a nuestro presidente, a nuestros mandatarios, a nuestras autoridades. Esto nos ha llevado a juzgar a la propia iglesia, a nuestros hermanos. Señor, y tu palabra dice en Santiago: pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Yo te pido que nos ayudes a tener un corazón sano, un corazón, Señor, con una crítica correcta, con justicia, con justo juicio, Señor, con cordura, a la luz de tu palabra, con amor y con misericordia. Ayúdanos, por favor, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios.